buenas, os damos la bienvenida a todos a esta sección que graba la editorial Editatum, en la que entrevista a sus autores para, conocer un poco más de qué va el contenido de sus libros. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ángel Carrillo. Él ha escrito un libro muy interesante sobre Alzheimer, se llama Guiaburros, Alimentación y Alzheimer. Y pues como sabemos, es una enfermedad que sufren muchas personas y que él nos va a explicar mucho mejor de en qué consiste, qué tiene que ver la alimentación con esta enfermedad, prevención, cuidados. Nos lo va a explicar él mucho mejor. Muy buenas, Juan Ángel. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué estudios tienes y a qué te dedicas? Bueno, pues efectivamente soy Juan Ángel, soy veterinario, estoy especializado en seguridad alimentaria y salud pública y pues recientemente ya soy doctor también, acabo de leer mi tesis doctoral, precisamente sobre el impacto de la fruta y la verdura con las funciones cognitivas en pacientes sanos, en sujetos sanos en este caso. Pues he realizado estudios sobre efectivamente qué tiene que ver la alimentación con la mente en general, ¿no? Pues soy empresario, tengo un grupo de empresas, dirijo un grupo de empresas con servicios de este tipo, ¿no? De salud pública, sobre todo dirigidos a empresas alimentarias para garantizar que los productos que ponen en el mercado son seguros y no van a provocar ningún daño de salud al consumidor final. Bueno, pues vamos a empezar desde cero. A modo introductorio, ¿en qué consiste la enfermedad del Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es realmente pandemia del siglo XXI, ahora que estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Y que esta palabra no la habíamos escuchado mucho hasta ahora, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad degenerativa del cerebro que hace que las personas que la padecen pues tengan una situación pues de pérdida de memoria fundamentalmente y otras afecciones de la mente, podríamos decir, de las funciones ejecutivas de la mente, que hacen que muchos lo describan como una situación peor que la muerte, ¿no? Y en segundo lugar, es una enfermedad que crea una dependencia muy importante en el entorno familiar y social, con un coste económico muy elevado. ¿Y qué relación guarda esta enfermedad con la alimentación? Bueno, la alimentación es un factor muy importante dentro de esta enfermedad de cara a la prevención, no tanto al tratamiento, porque una vez que la enfermedad ya se ha iniciado o el paciente ya está afectado con síntomas importantes, podemos hacer poco en cuanto a que la enfermedad, los signos de la enfermedad aparezcan. Lo que podemos hacer es mitigar su avance, evitar que siga progresando en ese caso, y en casos de lo que se llama deterioro cognitivo leve, es decir, al principio de la enfermedad o antes de que aparezca, lo que sí que podemos hacer es prevenir y evitar que posteriormente, en años posteriores, cuando una persona ya llega a la ancianidad, pues se desarrolle o desencadene esta enfermedad. Y cuéntanos en general, ¿qué relación tienen los hábitos nutricionales y el estilo de vida con la salud? Muy importante. A ver, con la salud en general, hasta ahora, hasta no hace muchos años, que ya sabíamos que se pueden prevenir muchísimas enfermedades teniendo hábitos de vida saludables, ¿no? No solo con la alimentación, ¿no? Sino con la actividad física pues simplemente no tener hábitos inadecuados como el consumo de alcohol, tabaco, etcétera, ¿no? La alimentación juega un papel muy importante. El hecho de no consumir un exceso de grasa saturada, pues disminuir el consumo de alimentos procesados o exceso de azúcares incluso yo me atrevería a decir consumir un exceso de carne o también incluso gluten, no productos lácteos, ¿no? En una cantidad muy elevada, pues todo esto contribuye
bueno, y al que no padezcamos enfermedades cardiovasculares y que podamos tener bueno, pues un infarto, un ictus, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta sigue siendo la primera causa de muerte en países occidentales, este tipo de afecciones. La enfermedad de Alzheimer ya ocupa el tercer puesto, cuidado, en países desarrollados, ¿no? Quizá también por la alta esperanza de vida. Entonces, estos hábitos nutricionales, estilo de vida, pues juegan un papel muy importante en la salud y bueno, en envejecer más lentamente y sobre todo llegar a una edad avanzada adecuadamente, ¿no? Es lo que digo muchas veces. Lo importante no es cuánto vivamos, que también, ¿no? Sino qué calidad de vida tengamos en los últimos años de nuestra vida. Dedicas un apartado del libro a hablar del papel que juegan las frutas y las verduras en la enfermedad del Alzheimer. Explícanos. Sí, a ver, la fruta y la verdura juegan un papel crucial porque compuestos que solamente están en frutas y verduras, que son los polifenoles. Los polifenoles son una serie de sustancias bioactivas que, bueno, pues afectan sobre todo al aumento del flujo cerebrovascular, la cantidad de sangre oxigenada que llega al cerebro y que va a producir una serie de cambios químicos que, bueno, van a ayudar a la síntesis de una serie de proteínas que intervienen en la transcripción de un gen que aumenta los procesos de memoria. Entonces, en general, se va a ver mejorada la memoria, la atención y las funciones ejecutivas que, bueno, pues tienen disminuidos estos pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Y en general, en sujetos sanos, en personas jóvenes o adultos que, bueno, pues que quieran ver mejorada su capacidad de atención, su capacidad de focalizar, de planificar, de establecer objetivos. Un poco la gente dice, se me aclara la mente, ¿no? Pues sí, el consumo de fruta y verdura con estos polifenoles va a ayudar a que te aclaren la mente, a que puedas planificar, puedas establecer objetivos, aumenta lo que se llama la velocidad de procesamiento y otra serie de funciones. Y bueno, pues es gracias a estas sustancias, a estos polifenoles, que solamente, como digo, están en el reino vegetal. ¿Dirías que la edad es un gran factor de riesgo asociado a las principales enfermedades degenerativas? Sí, totalmente. La edad es un factor principal. De hecho, el 7% de los mayores de 65 años tiene enfermedad de Alzheimer a nivel mundial. Cuando bajamos de los 65 años disminuye mucho esa prevalencia, pero es que hasta un 50% de los mayores de 85 años están afectados, hasta la mitad de los mayores de 85 están afectados con enfermedad de Alzheimer. Sí, el envejecimiento es un proceso natural del organismo. Las células se oxidan, van perdiendo esas facultades y en las neuronas ocurre más rápidamente, ¿no? Entonces, efectivamente, la edad es un factor importante. De hecho, en sociedades occidentales, la incidencia de enfermedad de Alzheimer es mayor porque la esperanza de vida es mayor. De hecho, en España estamos en el top 10 de esperanza de vida y estamos casi por superar los 83 años. Claro, pues es uno de los países con más incidencia porque nuestra esperanza de vida es mayor, ¿no? Entonces, por supuesto que está asociado como el envejecimiento en general, ¿no? Y Juan Ángel, cuéntanos qué es la función cognitiva. Pues dentro de las funciones cognitivas son las funciones que realiza la mente, podríamos definirlo en general, ¿no? Hay unas funciones ejecutivas básicas, como son la memoria, que puede ser corto plazo,
largo plazo, funciones como la atención, que puede ser atención sostenida en el tiempo, capacidad de mantener la atención durante un tiempo determinado, o la atención focalizada, es decir, focalizar en algo concreto durante un corto periodo de tiempo. Y tenemos funciones más complejas como el lenguaje, que solamente tenemos los humanos, ¿no? Capacidades como la planificación, la toma de decisiones, esa serie de funciones que son complejas y que nos diferencian de animales, de otros animales, nosotros somos animales también, ¿no? Pero de otros animales menos evolucionados, ¿no? Que sí tienen a lo mejor atención, tienen tienen memoria, pero no tienen estas capacidades que nosotros podemos tener y que con la enfermedad de Alzheimer pues se ven muy, muy deterioradas conforme van pasando los estadios de la enfermedad. Vamos a centrarnos más en esta enfermedad. ¿Qué es la escala de deterioro global? Sí, bueno, es una escala que los profesionales, los neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales que trabajan en este ámbito, bueno, pues clasifican de alguna manera los estadios de la enfermedad. Entonces, bueno, de cara a categorizar o establecer en grupos de trabajo, por ejemplo, o de atención a los pacientes, pues los incluyen en una escala u otra, dependiendo de los signos que presenten de la enfermedad. Aquí me gustaría decir que una escala, es decir, una etapa básica de esta escala es la primera con signos, podríamos decir que es el deterioro cognitivo leve. Este periodo, esta fase, es cuando ya la persona entra un poco con esos signos de enfermedad de Alzheimer, porque es normal que a determinada edad, y yo diría que a partir de los 50 años, tengamos pequeñas pérdidas de memoria, pequeños fallos de memoria que no son enfermedad de Alzheimer, que pueden empezar a ser un deterioro cognitivo leve y que están ahí en ese limbo, pero que tenemos que identificar como normal, que es normal que con la edad pues se vayan produciendo esas pérdidas de memoria, ¿no? Ahí, cuando esas pérdidas de memoria ya son más continuadas y ya se empieza a olvidar dónde he dejado esto, o pérdidas de capacidad del lenguaje, o de incluso ya dificultad para reconocer a ciertas personas, ahí ya estamos adentrándonos en un estadio, en un estadio de la enfermedad que supera ese estadio 3 que se corresponde al 9 y ya pasamos a alguna fase, a adentrarnos ya en la enfermedad, ¿no? Nos has hablado un poco de los síntomas de esta enfermedad. ¿En qué consiste la prevención y el tratamiento? Sí, a ver, esto es importante porque tenemos que decir que no existe un tratamiento efectivo contra esta enfermedad. A ver, podríamos distinguir los tratamientos en dos tipos. Un tratamiento farmacológico a través de medicamentos y un tratamiento no farmacológico, una intervención no farmacológica, ¿no? Los tratamientos farmacológicos no van, como muchos tratamientos y muchas enfermedades, al origen de la enfermedad, porque en esta enfermedad no se conoce el origen, ¿no? Lo único que hay es un deterioro de esa masa encefálica, de esas conexiones neuronales, sobre todo en el hipocampo, y van originando pues esas pérdidas, pérdidas de facultades en funciones ejecutivas, ¿no? Sobre todo en memoria al principio. Bueno, pues ahí podemos hacer esa intervención farmacológica con medicamentos para paliar un poco
esos signos. En algunos casos tiene algunos efectos secundarios y en otros no, ¿no? Dependiendo de la persona, sensibilidad individual. Existen otro tipo de tratamientos que son los no farmacológicos, que son los más interesantes, que ahí es donde entran en juego los centros de día y centros de intervención con profesionales cualificados, donde les hacen una estimulación cognitiva, donde les ayudan a mantener activa la mente, que de eso se trata simplemente, lógicamente adaptado a los diferentes estadios de desarrollo de la enfermedad. Y luego existen una intervención en la alimentación también, porque es importante, como decía al principio, para que la enfermedad no avance y mitigar ese desarrollo. Y es pues teniendo una alimentación adecuada. En este caso, para tratamiento o prevención, se trata de consumir fruta y verdura rica en fenoles. Los alimentos que mejor encefálica, es decir, la barrera entre la sangre y el cerebro, son concretamente los que tienen antocianinas y antocianidinas, y que los vamos a identificar muy fácil porque son los frutos rojos. Son las bayas, aquellas frutas que tienen un color muy llamativo, de color rojo oscuro, y son pues la frambuesa, los arándanos, las grosellas, las fresas, las moras, la uva roja. ¿Las cerezas, por ejemplo? Las cerezas, por ejemplo, la ciruela, pero sobre todo más frutos rojos, lo que llamamos bayas, es decir, moras, grosellas, arándanos, este tipo de frutas en mayor medida. Existen otras también, lógicamente, como la manzana, de otros grupos como el brócoli, otros alimentos incluso de origen vegetal como el cacao o el té verde o una copita de vino tinto, como que contiene a través de la uva el resveratrol, ¿no? Entonces, todos estos alimentos en general también podemos incluir pues otros como no sé, la acerola, otros como el perejil, el ajo, es decir, alimentos de este tipo, ¿no? Diversos grupos, ¿no? Pero yo diría que comiéramos con más regularidad de la que lo hacemos, no solo fruta y verdura en general, que tenemos que seguir las recomendaciones de la OMS, de 5 a 9 piezas diarias y al menos 400 gramos de verdura en crudo, si puede ser, el consumo de frutos rojos. Insistiría en ello. ¿Y qué va a pasar si la población no se mentaliza, sigue llevando una mala alimentación, no hace un uso adecuado de estas frutas y verduras? ¿Qué va a pasar? Pues lo que está pasando actualmente, pero de manera mucho más acelerada. Y es que envejeceremos más rápidamente y nos afectarán en más medida enfermedades neurodegenerativas. Fíjate la estadística. Se espera que en 2050 ya se haya superado el 1.000.000 de afectados de enfermedad de Alzheimer en España. ¿Por qué? La prevalencia se dobla cada 20 años. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Veía un publicado hace unos 5 o 6 años que se hizo en España de prevalencia de consumo de fruta y verdura en adolescentes y, bueno, a pesar de que se había aumentado un poquito en relación a algunos años anteriores, la prevalencia es muy baja. El consumo
de fruta y verdura es muy bajo en adolescentes y lo peor es que muchos de ellos no creen que sea importante ni necesario. Entonces, hay otros estudios, numerosos estudios publicados a nivel europeo, a nivel mundial, en principales revistas científicas de primer nivel, que demuestran en estudios prospectivos hechos con población que se mide ahora y luego dentro de 20 o 25 años se evalúa la misma población y efectivamente en población que se alimenta mejor, envejece mejor, tiene menos signos de enfermedades neurodegenerativas 20-25 años después. Y al contrario, igual. Entonces, esto está demostrado, que efectivamente si no tenemos estos hábitos de alimentación adecuada, pues aumentará la prevalencia de enfermedades de Alzheimer, envejeceremos peor y bueno, pues tendremos más problemas de salud mental en general. Y Juan Ángel, ¿hasta dónde va a aumentar el coste de dependencia y tratamientos de enfermos por demencia en nuestra sociedad? Pues muchísimo también, porque fíjate, en 2015 mundial de la enfermedad de Alzheimer, el coste de tratamiento, el coste de dependencia de esta población fue de 818 millones de euros, millones de dólares a nivel mundial. Es tremendo el coste, ¿no? Pero es que lo peor no es eso, sino es que desde 2015 a 2020 se ha aumentado un 35%, solamente en 5 años. La progresión es brutal, es escandalosa. Y lo peor es que no estamos haciendo nada por evitarlo, ¿no? Entonces, esto sí que es grave, porque la esperanza de vida cada vez es mayor, nos alimentamos cada vez peor y el coste, pues va a llegar el momento que va a ser insostenible. Y Juan Ángel, para terminar, ¿qué consejo darías a todas esas personas que tienen un familiar pasando por esta enfermedad o que ellas mismas están sufriendo esta enfermedad? Pues muy interesante la pregunta, sí. Yo les aconsejaría, por un lado, bueno, que siguieran los consejos que pongo en el libro a nivel de alimentación y que hemos estado comentando, pero un consejo además sobre todo, que en el momento que descubrieran que este paciente no puede, que la enfermedad está incipiente, lo más importante en esta enfermedad es la prevención y la detección precoz. Es decir, en el momento que intuyan que la persona tiene esa pérdida de memoria, que intenta ocultar, pero que cada vez más realmente no puede ocultarlo y que muestra que hay esa pérdida de esas capacidades, inmediatamente acudan a un especialista para que realice un diagnóstico, que los diagnósticos son por probabilidad, porque no existe otra manera que hacer un diagnóstico totalmente eficaz por una autopsia cerebral, pero sí que por los test que realicen y la entrevista puedan determinar si ya ha pasado al deterioro cognitivo leve y que se integren en un programa de visitas con algún especialista, trabajador social y en casos más avanzados, que pase a estadio 4, etcétera, el acudir a un centro de día. Los centros de día son fundamentales. La sociabilización de estos pacientes es crucial de cara a que la enfermedad no avance. La intervención no farmacológica de estimulación cognitiva y alimentación va muy unida y es necesario que estas personas se sociabilicen, se interaccionen con otras personas y tengan la mente activa. Me han comentado en muchas ocasiones la situación de una persona con deterioro cognitivo leve que por miedo a ser rechazada por las vecinas, por la familia, oculta estas pérdidas de memoria y deja de relacionarse con su entorno y se aísla un poco por evitar ese rechazo y ese que dirán, ¿no? Y al final ese aislamiento
hace que la enfermedad aumente su progresión y su avance. Entonces, es muy importante la relación, la sociabilización y tener la mente activa. Pues Juan Ángel Carrillo, autor del guía Burros, Alimentación y Alzheimer, muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros, por dar voz a este tema tan importante como es el del Alzheimer y la relación que guarda con la alimentación, y para todo aquel que esté interesado en tu libro, en el que va a poder encontrar muchísima más información, además de la que has compartido con nosotros, recordarles que pueden adquirirlo tanto en Amazon como en las mejores librerías, como en nuestra página web www.guiaburros.es. Muchas gracias, Juan Ángel. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Igualmente, un saludo, hasta luego.